Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a continuar leyendo los diferentes puntos de la esencia de la Kabbalah bajo diferentes facetas y dimensiones, por decirlo, por catalogarlo de alguna forma. Todo esto que hemos venido leyendo son parte de la esencia de la Kabbalah. Por lo tanto, no hay que perderlo de vista porque aparentemente son características que aparecen como la esencia de la Kabbalah, que es difícil recordar, pero lo tenemos que hacer porque más adelante en nuestro trabajo interior, cuando sea eso, todas estas facetas se presentan bien claras en el trabajo interior. Y entonces tenemos que estar seguros de que las recordamos correctamente, de que las hemos comprendido correctamente, no solamente que las hemos conocido, sino que ahora las comprendemos para poderlas alcanzar posteriormente en nuestro trabajo interno. Bueno, vamos a continuar con esto. La siguiente característica es las relaciones materiales y los nombres corporales en los libros de Kabbalah. Es realmente comprendido por toda persona sensata, dice el Rab, que cuando nos ocupamos en una cuestión espiritual, no es necesario decir con la divinidad, no tenemos ningunas palabras o letras para contemplarlas, ya que a fin de cuentas todo nuestro vocabulario no es sino una combinación de las letras de la imaginación y los sentidos. Y surge la cuestión, ¿cómo es posible ser asistido por ellas en un lugar en el cual no hay la conducta del nombre, del aspecto de la imaginación y sentidos en lo absoluto? Porque incluso si tomásemos la palabra más sutil que pudiese ser utilizada en aquellas circunstancias, por ejemplo, es decir, la palabra luz superior o incluso las palabras luz simple. Después de todo, esto también es una cuestión imaginaria y metafórica de la luz del sol, o de una vela, o la luz sentida, de la alegría, que aparece en la persona al momento en que encuentra algo nuevo de la aclaración de alguna duda. ¿Y cómo podrá utilizarlas en el lugar de la espiritualidad y los caminos de la divinidad? ¿Cómo podremos utilizarlo en el sendero de la espiritualidad? Porque no ofrecerán al examinador sino palabras de falsedad y engaño. Y de todo lo que sí está en el lugar en el cual necesitamos revelar estas palabras, algunas de las cuales están en aspecto de concesión mutua, usualmente en cuanto a las investigaciones de la sabiduría, tal que acá el sabio debe usar definiciones rigurosamente exactas para los ojos de los examinadores. Y si el sabio se desviase en tan solo una palabra desafortunada, al fin y al cabo causará, por medio de la confusión del conocimiento, pues un perjuicio a los estudiantes o a los examinadores.
y no entenderán en lo absoluto lo que está diciendo aquí, antes de o después de, y todo lo relacionado con esa palabra, como es sabido para cualquiera que examina los libros de la sabiduría. Si alcanzas a notar el grave problema que tenemos al respecto, de saber perfectamente significados y utilizarlos correctamente en el proceso del sendero de la Kabbalah, ya sea como examinador, estudiante que quiere entenderlo o inclusive en el propio camino del sendero ya trabajando tu interior. Vamos a ver qué concluye el Rab. Por lo tanto, sorpréndete, dice el Rab, y se pregunta, ¿cómo es posible que los cabalistas utilicen palabras falsas para explicar acerca de la similitud de las interconexiones de la sabiduría? ¿Cómo? Tal como es sabido que no hay ninguna definición de nombres falsos, pues la mentira no tiene piernas ni firmeza. No obstante, aquí surge la necesidad que hay que conocer y tratar con mucho cuidado en nuestro camino del sendero de la Kabbalah. Esta ley o esta regla se llama la ley de raíz y rama en relación a los mundos unos con otros. Esto, antes de continuar la lectura, no se debe de tomar a la ligera. Los estudiantes cabalistas que no son tan adelantados, pero que tienen un intenso fervor y anhelo por mostrarse en conocimiento de las cuestiones cabalísticas y que inducen a un grupo de amigos porque son los que pueden producir más voz dentro del grupo, ese tipo de amigos generalmente no tiene en consideración esta regla que es muy importante para el sendero de la espiritualidad. Entonces, debemos de tener mucho cuidado para no confundirnos. Debemos de tener mucho cuidado para no desviarnos. Y por sobre todas las cosas, debemos de tener mucho cuidado para no incluirnos en la intención de muchos estudiantes que no llegan a ser todavía cabalistas, pero que intentan por todos los medios subirse al camión de la guía de la Kabbalah. Y en ese anhelo de sentir el placer para sí mismos, provocan confusiones muy fuertes con sus amigos. Confusiones que pueden llegar a lastimar profundamente la vida de los estudiantes. Vamos a continuar, pero no debemos de perder de vista esta regla. No es sencilla utilizarla, no es sencilla, requiere mucho conocimiento al respecto. Así que seamos cuidadosos en eso. Sobre todo los principiantes, sean muy cuidadosos. La ley de raíz y rama en relación a los mundos. Dice el Raf,
Los cabalistas han encontrado que los 4 mundos denominados por el nombre de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya, comenzando desde el primer mundo, el más elevado llamado Atzilut, hasta este mundo corporal tangible llamado Asiya, en el que estamos formando parte, que son sus formas. Son exactamente iguales la una a la otra en todos sus detalles y acontecimientos. Es decir, que toda la realidad de los acontecimientos se encuentran en el primer mundo, así como también en el segundo mundo, debajo de él, sin ninguna modificación de algo. Y así en todos los demás mundos que le preceden, hasta que llegamos a este mundo tangible. Y dice el Rab, y no hay ninguna diferencia entre ellos, sino solamente un grado diferente. ¿Qué quiere decir un grado diferente? Que es entendido solamente por la materia que está en los detalles de la realidad en cada uno de los mundos. Que la materia de los detalles de la realidad que se encuentra en el primer mundo, más elevado, es más pura que todos los que están debajo de él. Y la materia de los detalles de la realidad, mucha atención, la materia de los detalles de la realidad que están en el segundo mundo es más densa que el primer mundo, pero más pura que todas las que están en el nivel debajo de ella. Y de esta forma continúa hasta el mundo el cual está entre nosotros, es decir, hasta el mundo donde percibimos nosotros la realidad material, cuya materia de los detalles de dicha realidad que está en este mundo es más densa, más oscura. Es como cuando caminas en el lodo, tienes que ir haciendo el doble porque el lodo te detiene. Más densa, más oscura que en todos los demás mundos que le preceden. Sin embargo, las formas y los detalles de la realidad, al igual que todos sus acontecimientos, llegan equivalentemente en cada uno de los mundos, tanto en cantidad como en calidad, sin modificación. Y compararon esto a la sentencia de un sello y su impresión. Es decir, de la cual todas las formas existentes en el sello pues son transferidas perfectamente en cada detalle y complejidad hacia el objeto impreso. Y así pasa con los mundos, donde cada mundo inferior ha sido impreso o es la impresión del mundo superior en él. Por tanto, dice el Rab, concluye, todas las formas que hay en un mundo superior han sido copiadas completamente con todas sus cantidades y cualidades, llegando también al mundo inferior. Por lo tanto, cuando estamos en el camino y en el sendero espiritual,
Lo único que va a ir cambiando, porque percibimos esta realidad y lo que va a ir cambiando es la sensación de la intención, pero ya lo veremos con calma. Pero todo es igualito. Vamos a ver qué concluye el Rab al respecto. De manera que no tienes un elemento o acontecimiento de la realidad en el mundo inferior que no encuentre su semejanza en el mundo superior a él. En forma comparativa a dos gotas de agua, que hemos llamado raíz y rama. ¿Sí notan qué quiere decir entonces raíz y rama? Es decir, dice el Rab, que se trata del mismo elemento que se encuentra en el mundo inferior, considerado un aspecto de la rama en asociación a su modelo, que existe y se mantiene en el mundo superior, y al cual llamamos la raíz del elemento inferior. Porque desde ahí este elemento ha sido impreso y ha llegado a existir en el mundo inferior. Por eso decimos raíz y rama. Continúo. Y esta fue la intención de nuestros sabios cuando dicen en la frase: ¿no tienes una brizna de hierba debajo que no tenga una fortuna y un guardia encima que la golpee y le diga crece? Es decir, que la raíz, en este caso llamada fortuna, le obliga a crecer y a aceptar el atributo del aspecto de su cantidad y su cualidad. Así como pasa con la sentencia del sello, con la impresión de él, como se dijo arriba. Esta es la ley de raíz y rama, que es la conducta de todos los detalles y acontecimientos de la realidad en cada uno de los mundos con relación al mundo superior a él. Y después se profundiza aún más esto, pero ya lo hablaremos allá muy adelante, porque si no, se van a confundir aún más. Bueno, seguimos con el concepto. El lenguaje de los cabalistas es un lenguaje de ramas. ¿Qué significa esto? Según lo que acabamos de comentar, que prácticamente es lógicamente discernible ya correctamente. Bueno, pero vamos a ver qué nos dice el Rab. Esto significa, según las instrucciones que las ramas recibieron de sus raíces, las cuales son sus moldes, quienes necesariamente existen en el mundo superior. Porque no hay ninguna realidad en el mundo inferior que no sea atraída y salga de su mundo superior. Tal como la sentencia del sello con la impresión, que debido a esto, la raíz en el mundo superior obliga a su rama en el mundo inferior para que revele en ella todas sus formas y atributos. Como dijeron nuestros sabios, en la frase que dice,
que la fortuna en el mundo superior, el cual relaciona a la hierba en el mundo inferior, la golpea, obligándola a agrandar su atributo. Ya que dentro de cada una de las ramas en este mundo se encuentran determinando adecuadamente su molde, el cual se encuentra en el mundo superior. Pero hablando de los vocablos y de los conceptos que utiliza el cabalista, ¿cómo cae esto aquí? ¿Cómo utilizan los cabalistas esto? Bien, vamos a ver qué nos dice el Raf. Por consiguiente, dice el Raf, los cabalistas, aquí llega la respuesta, los cabalistas han encontrado un vocabulario ordenado y explícito. Han encontrado un vocabulario vasto y suficiente en el aspecto del lenguaje hablado entre ellos, el cual ha sido encontrado sorprendente. Y con el mismo, es decir, con el mismo vocabulario que podrán otorgar y comunicarse uno con el otro con las raíces espirituales que están en los mundos superiores. Lo voy a volver a leer. Por consiguiente, los cabalistas han encontrado un vocabulario ordenado y explícito, vasto y suficiente en el aspecto del lenguaje hablado entre ellos, el cual ha sido encontrado sorprendente, con el mismo que podrían o con el mismo que podrán otorgar y comunicarse uno con el otro con las raíces espirituales que están en los mundos superiores. Es decir, por medio de los que recuerdan a sus amigos solamente la rama inferior que es sentida en este mundo. La cual está adecuadamente definida para nuestros sentidos corpóreos. Entonces, ya aparece aquí una regla donde nos da un vocabulario ordenado y explícito cuyo vocabulario en sí viene de arriba, solamente acomodado al mundo actual. Raíz y rama. Número 1. Número 2. Ya sabemos que este vocabulario es completamente eficaz y eficiente para aprender a otorgar, alcanzar a otorgar y por tanto a comunicarnos con las raíces espirituales de arriba, del mundo superior. Y en esa comunicación es un criterio importantísimo la actitud que empezamos a tomar con los amigos. Con los amigos que encontramos acá abajo, en esta rama inferior, en este mundo. ¿Por qué es así esto? Porque es lo que podemos
digamos, definir perfectamente bien según nuestras características o nuestros sentidos corpóreos, como le llama el Raf. Y esto es importantísimo, porque cuando logramos aprender o habilitarnos al concepto de la raíz y la rama y empezamos a obtener en ello los vocablos que debemos aprender, se usan en la Cábala, que vienen de miles de años porque los sabios cabalistas ya lo han experimentado, entonces nos facilita la comunicación en el trabajo interior de la espiritualidad. Y como los amigos son parte importantísima del otorgamiento en nuestra realidad, este vocablo es también importantísimo que lo utilicemos y sepamos los conceptos al respecto. Por eso es que es tan importante no permitir que cambiemos el significado de las cosas, que no debemos de cambiar. De ese tamaño, sin exagerar, debemos de tener cuidado, porque aquí se nos pueden ir años de desviación y se nos puede ir la vida misma en desviaciones y vas a recaer en otras cosas, otros estudios, otros significados y te vas a perder porque el conocimiento es infinito y es fácil perderse. Sigo leyendo. A causa de su conocimiento, los oyentes entienden la raíz superior, ya que esta rama corpórea es esclarecida sobre él, porque él se relaciona con ella, siendo su impresión. De tal manera, dice el Raf, que todos los detalles de los seres de la creación son tangibles y todos sus acontecimientos fueron hechos para ellos como palabras y nombres completamente definidos, explicando acerca de las grandes raíces espirituales superiores. A pesar que es imposible el pronunciarse alguna palabra o expresión en su lugar espiritual debido a que están por encima de toda imaginación, que de todo lugar adquirieron para ellos el mérito de la pronunciación de los dos lenguajes por medio de sus ramas, las mismas que son arregladas ante nuestros sentidos, aquí en el mundo tangible, como le llama el Raf. Esa es toda la naturaleza del lenguaje hablado entre cabalistas. Punto. Mediante el cual ellos revelan sus alcances espirituales de persona a persona y de generación en generación. De manera oral o también de manera escrita. Ellos se entienden totalmente el uno al otro con plena satisfacción, de acuerdo a todas las medidas exactas que les obligan a construir concesiones mutuas en la investigación de la sabiduría. Es decir,
Si yo hablo de luz simple con una persona que no ha entrado al sendero de la Kabbalah, seguramente él va a entender otra cosa al respecto de este nombre, luz simple. Pero con un cabalista, hablando con otro cabalista, cuando alguien habla de luz simple, sabe perfectamente bien a qué se refiere. Y aquí también entra el asunto de que tenemos que tener cuidado con estudiantes que hablan de luz simple y la quieren definir no en su raíz espiritual, sino en lo que ellos entienden que parece ser que es. Y no es así. Todo tiene un concepto hacia arriba que hay que ir descubriendo para no perder y no desviarse en el significado de la rama. Bueno, y ya ni les digo que el cuidado es delicadísimo. Bien, esa es toda la naturaleza del lenguaje hablado entre cabalistas, repito, mediante el cual ellos revelan sus alcances espirituales de persona a persona y de generación en generación, tanto en forma oral como por escrito. Ellos se entienden totalmente el uno al otro con plena satisfacción, de acuerdo a todas las medidas exactas que les obligan a constituir concesiones mutuas en la investigación de la sabiduría. Es decir, medidas exactas que les obligan a constituir concesiones mutuas, comunicación exacta, relaciones venturosas de otorgamiento cuando están en el mismo sendero de la espiritualidad, es decir, en la investigación de la sabiduría. Es decir, dice el Rab, con definiciones precisas en las cuales es imposible fallar. Imposible fallar si hablas de definiciones precisas de hace 4,000 o de 5,000 años o de actual o actualmente. ¿Por qué? Porque no cambia, porque el desarrollo sigue siendo el mismo, hay la misma raíz y la misma rama. Ahora, el asunto es que conozcamos primero los conceptos de raíces para poder hablar o para poder increpar o relacionarse eficazmente con el otorgamiento con tu amigo. Y para esto primero necesitas conocer, cerrar la boca y conocer, familiarizarte con los conceptos primero, luego buscar su significado en las raíces espirituales superiores. Pero mientras tanto, hay que cerrar la boca y discernir bien y buscar bien, porque si no, corres el riesgo de la desviación. Sigo leyendo. Y sábete que el lenguaje de las ramas de la sabiduría de la Kabbalah es el más conveniente para explicar los términos de la sabiduría que todas nuestras lenguas ordinarias.
Es conocido de la teoría del nominalismo que los lenguajes han sido muy trastocados en las bocas de la muchedumbre. Es decir, que a partir del uso excesivo de las palabras, después de todo, estas han sido vaciadas de sus contenidos exactos. Y por lo tanto, se han producido grandes dificultades para comunicar las deducciones precisas de uno hacia su amigo, por medio de la expresión o lo escrito, como bien ya es sabido. Pero esto no puede suceder con el lenguaje de las ramas de la Kabbalah, el cual es tomado de los nombres de las criaturas y sus acontecimientos determinados que son puestos delante de nuestros ojos, definidos por las leyes de la naturaleza, las cuales no reciben cambio nunca y nunca tendrá lugar para los oyentes ni lectores, los cuales se extraviarían o se extraviarán en el entendimiento de palabras ofrecidas a ellos, porque las definiciones de la naturaleza son completamente constantes y suficientemente rígidas y no desaparecerán. Entonces, en el lenguaje de las ramas en Kabbalah, no hay problema porque se utilizan, como les decía, desde hace 6,000, 5,000 o 3,000 años. Ha sido guardado todo esto con mucho cuidado, porque el lenguaje de las ramas en la sabiduría de la Kabbalah no es más que una impresión de los vocablos raíces de esas ramas que están en los mundos superiores. Y esa situación ha mantenido original a la Kabbalah y ha mantenido original el sendero espiritual para todos. No ha cambiado. Por lo cual, es una gran ventaja esto. Por eso es que es muy importante no perder de vista este asunto del lenguaje de las raíces y las ramas. Siguiente, la revelación de un sabio cabalista a un receptor entendido. Yo creo que este asunto, para verlo más tranquilamente, igual que el pasado, nos llevamos casi toda en la grabación, pero es que es tan importantísimo esta característica de la esencia de la Kabbalah que me gustaría seguirlo tocando, pero bueno, lo vamos a seguir tocando más adelante. Eso ni duda cabe. Les decía que el siguiente, que es la revelación de un sabio cabalista a un receptor entendido, lo vamos a ver en la próxima grabación y requerimos un poquito más de tiempo. Y es que el tiempo se nos ha terminado en este momento. Así que mejor lo utilizamos para la siguiente grabación. Por hoy, váyanse con esta definición, con esta regla de la raíz y la rama. Es muy importante esto para conseguir que el sendero de la espiritualidad sea bien captado y caminemos seguros en ello. Bueno, muchas gracias y nos vemos para la siguiente. Gracias, buenas noches.